Acá está. Sí. Así que cualquier cosa, levanten el micrófono y háblenme porque la pantalla no la veo. Y si algún compañero quedó en la sala de espera, me avisan y le doy el admitir. Bien, lo que les voy a mostrar ahora es el software que le dejamos en el foro en la parte de, si recuerdan, acá. Si recuerdan en el CBG, en la parte de radio mobile, tienen, bueno, unos videos sobre el tema de los decibeles y está todo el tutorial y el cómo descargar e instalarlo. Una vez instalado el programa, la idea básica que tenía esto, la idea de mostrárselo al inicio de la cursada, no sobre el final. Es un programa bastante antiguo, así que hay que tenerle un poquito de paciencia. Lo que nos permite hacer es hacer simulaciones de la implantación de antenas en distintos lugares y hacer la simulación de la conexión. Con una ventaja que nos da, así como en la última clase, ¿se acuerdan cuando vimos lo que es la generación del enlace? Habíamos visto un sitio que nos decía la altura al nivel del mar. Bueno, esto también tiene exactamente lo mismo. Acá uno tiene el software que descarga, por ejemplo, fíjense que yo tengo acá la ciudad de La Plata, acá en esta parte es donde estaríamos nosotros en la facultad y está en la zona de Gambier. Básicamente lo que se hace con este programa, uno cuando empieza a trabajar con esto, lo que hace es define una red. Esto está en el tutorial, pueden seguir paso a paso, no van a tener problema. Donde definen una red, donde van a elegir la frecuencia va a tener que depender del tipo de antena que van a usar, de la regulación que tengan que revisar en la COM y de las cosas que decidan hacer. Donde van a definir dos puntos. Por ejemplo, un punto. Esperen que se me perdió. Ahí está. Bien. Un punto donde definimos, bueno, lo pueden colocar ingresando la longitud, latitud del programa, o simplemente vienen y hacen clic en el mapa y lo ven. Esperen que no, hay que ir a la red. Acá. Una vez que uno completa todos los datos de la generación de la red, o sea, cuando uno define la red, dice, bueno, yo utilizo esta red que va a usar estas frecuencias, que va a tener, que va a ser una red de voz, o sea, controlador, subcontrolador, repetidor. Esto recuerden que sería lo que sería difusión, cuando vimos en los tipos de red. ¿Quiénes van a ser los miembros de esa red? En este caso va a ser EDT y la unidad 2, que sería la unidad esta que está en Gambier. El sistema, ¿qué va a hacer? Es decir, vamos a usar una antena que va a transmitir a 1000 watts, que va a tener una pérdida de línea de tanto, que va a ser un tipo de antena omnidireccional, cardio, corner, elipse, una Yagi. Uno puede elegir qué tipo de antena. Fíjense, este es el dibujo del patrón de la antena de la omnidireccional. Si yo quisiera usar una antena Yagi, el patrón va a ser distinto. ¿Se acuerdan que habíamos visto el tema de los lóbulos? Es decir, esta antena tendría lo que se llama el emisor hacia allá, y entonces está rebotando y va en esa dirección. Y el estilo, esto no se toca. Una vez que uno coloca los puntos, lo que tiene de bueno este programa es que cuando va a ver uno la generación del enlace, acá ya se encarga de resolver todas esas cuentas que estuvimos viendo a lo largo de la cursada. Es decir, nos dice la peor zona de Fresnel. Me movió me quedo con las antenas ya ahí. Sí, me quedo con una antena ya ahí. Ahí está. Okay. Ahí va. Ahora sí. Fíjense que me da las alturas de las antenas y me dibuja
la parte de la topografía del suelo, donde uno, fíjese que en esta parte de acá abajo puede jugar con la altura de la antena, fíjese cómo voy bajando la antena de un lado y voy bajando la antena del otro para forzar que toque una de las deformaciones. Y fíjense cómo se abre una segunda línea, o sea, acá no, en esta parte de acá, donde está haciendo todo lo que habíamos visto de difracción, todo lo que era el tema de propagación de señales. Entonces, esto es lo que nos da una primera aproximación de que si podemos o no realizar el enlace y usar los primeros cálculos de la altura, pero siempre al nivel del mar. Esto es una de las cosas que se puede usar para justificar uno cuando está armando el enlace o cuando quiera resolver el trabajo final. Lo que tiene esto lo que no incluye esto es todas las edificaciones, porque esto es altura del terreno. Si acá hubiera un edificio, yo no lo vería. Bueno, lo que tiene de interesante esto, que uno puede agarrar este proyecto, lo puede exportar. No, perdón, de acá no. Desde acá uno viene y lo exporta y le dice, lo quiero exportar para Google Earth. Vamos a poner STI 2022. Lo guardamos. Después simplemente abriendo un Google Earth. Fíjense, acá está la ciudad de La Plata, acá está la facultad. Esta es toda La Plata y la zona de Gambier sería esta que está acá. Entonces lo que tiene interesante esto es que podemos venir acá, podemos venir a la parte de proyectos y podemos abrir el proyecto que acabamos de guardar. No me fijé dónde lo guardo. Ah, lo guardo ahí. Entonces, cuando exportamos el proyecto, fíjense cómo el Google Earth dibuja el emplazamiento de las antenas. Porque, fíjense, esta EDT es la que tenemos acá en esta parte de IPF. Y déjenme girar un poquito. Fíjense que podemos ver la conexión con la línea azul, sería la línea de visión directa. La línea verde es la mejor zona de Fresnel y la línea amarilla es la peor zona de Fresnel. Entonces fíjense que todo lo que veníamos viendo en clase, lo fácil que es con este software. Fíjense que cuando venimos por acá, venimos bien, pasamos el bosque sin ningún problema, pero acá ya tenemos un problema. Fíjense que la línea de visión directa ya está interrumpida por un edificio, tenemos la primera zona de Fresnel también interrumpida por un edificio, y, y está la segunda zona de Fresnel, pero fíjense que toda la zona que decíamos interferencia constructiva y destructiva nos está molestando. Entonces, ¿cómo lo podemos mejorar? Bueno, podemos mejorar una de las maneras rápidas, podría ser venir a la parte de acá y esta antena que está a 20 metros, tratar de colocarla a 100 metros, a ver qué pasa. Entonces, volvemos a exportar.
Volvemos al programa. Abrimos el otro. Y fíjense que, por ejemplo, la línea de visión ahora mejoró en esa parte, pero en la zona constructiva seguimos teniendo problemas del edificio. Acá ya habría que buscar alternativas distintas, como por ejemplo utilizar este edificio para que la señal llegue acá con una antena no muy alta, unos 10 metros a lo sumo, y ver si este edificio es el más alto de la zona. Y si, a ver si pasamos por la catedral. Le pasamos al costado de la catedral. Bueno, porque el edificio más alto de la ciudad de La Plata, para el que no lo sabe, son las torres de la catedral. Entonces, otra alternativa sería poner una antena en la punta de la catedral y pegarle usar acá para rebotar en los dos emplazamientos. ¿Se le ocurre alguna otra alternativa a alguien? No, José, no se está grabando. No, porque simplemente era mostrar el software, no es clase. Básicamente es mostrar este software que había quedado pendiente y mostrarles unos trabajos prácticos hechos. Hoy no va a haber una clase con temas, digamos. Este, ¿alguna consulta? ¿No? Bien. Bueno, este es uno de los software que permite acelerar el tema del diseño. Después existe otro software que también se los dejamos ahí en el CBG. Fíjense que hay una sección que se llama CubeCarbon y ahí pueden descargar el CubeCarbon, el uso y algunos ejemplos. Lo que permite hacer el CubeCarbon, hay una PPT más o menos que explica, es hacer una simulación de nodos mobile. Se usa mucho para IoT, que es lo que van a ver con Julieta ahora en la próxima clase, o para redes PAM, y también se podría usar un poco para radiofrecuencia, siempre y cuando carguemos bien los datos del simulador. Entre todas las habilidades que están acá que permite emular, uno con un simple lenguaje pseudo JavaScript que se llama ZenScript, permite configurar y hacer el script de cómo se comportaría cada nodo. Por ejemplo, uno podría poner, como acá están en el gráfico, estamos acá en la universidad, uno podría poner un nodo, que puede ser un nodo Wi-Fi, Zigbee, IoT, que emita un lenguaje, que emita un mensaje que lo reciba otro nodo que está a 100 metros, 200 metros, dependiendo del rango que tenga ese nodo. Y así armar todo un camino de nodo para que llegue, por ejemplo, la información desde la parte de adelante de la universidad hasta donde nosotros estamos en el edificio de sistema. Este software se usa mucho para hacer ese tipo de emulación, se puede usar también para resolver el trabajo práctico. Acá tienen un canal de YouTube donde tienen infinidad de ejemplos, que es el canal de YouTube oficial de ellos, donde, por ejemplo, algo se puede emular para alguno que les toque. Fíjense, déjenme adelantarle el video. Por ejemplo, vamos a cortar el audio. Fíjense que acá lo que están haciendo es ese caminito en azul, es un caminito hecho por GPS, donde va a poner a recorrer, va a definir 3 caminos distintos y va a simular cada coche cuando va por esos caminos.
por ejemplo, si a alguno le toca hacer un traqueo por GPS, esto podría llegar a servirle para justificar la solución que van a dar. Podrían emular el camino, porque eso lo pueden hacer sobre cualquier mapa, o sea, lo hacen sobre el mapa del mundo y ahí eligen el camino sobre la carretera o sobre la autopista que corresponda, y pueden poner nodos a los costados para interceptar. Por ejemplo, acá hay otro ejemplo. Esto es fíjense, esto es una cadena de sensores que están interconectados entre sí. Voy a adelantar un poquito el video. Fíjense que acá va a ser un trayecto sobre una calle, el movimiento de un sensor mobile, que puede ser un coche, que puede ser algo con GPS. Fíjense que cuando... vamos a retroceder un poquito acá. Le va a dar el play. Fíjense que el nodo empieza a ir por cada uno de los caminos definidos. Acá lo que está haciendo es mejorando la velocidad de la simulación, y cuando llegue al rango de va a ser detectado por este nodo y este nodo se va a encargar de comunicarlo al nodo siguiente. Entonces, este es otro software que permitiría hacer lo que es la emulación de todo este tipo de conexiones o soluciones de comunicaciones. Permite diseñarlo y después simplemente uno agarra los componentes y se encarga de escribir el lenguaje, o en realidad el algoritmo para solucionarlo. Bien, esos son dos software que se usan, además del que Julieta, si no me equivoco, les mostró uno que se llama Ubiquiti, que es muy parecido al de Radio Mobile, que también lo pueden utilizar para justificar. Y ahora les voy a mostrar, bueno, bien, eso en la parte del software. ¿Alguna consulta? No, ninguna consulta. Bueno, vamos a ver el tema de los trabajos. Acá en la parte del módulo 3, ya quedó disponible para que lo vean. Tienen lo que se llama el informe típico de cómo es un trabajo integrador. La idea del trabajo integrador, vamos a esperar que cargue, es que apliquen todos los conocimientos ¿vale? Que vieron en clase en pos de solucionar un problema. Que no se está abriendo. Ahí abrió. La idea del trabajo integrador, bueno, esta es la portada donde se ponen toda la información y consta de 5 partes, que es la problemática asignada, donde tienen que agarrar el problema, dividirlo en un diagrama de bloque y funcional de cómo lo van a resolver. Esto no significa que tengan que diseñar un sistema y poner a escribirse un código fuente, nada, sino que tienen que buscar la mejor cómo van a interactuar todos los elementos que ustedes decidieron utilizar para la solución del problema. Tienes que explicar la normativa general que van a utilizar o la cual a ustedes les permite utilizar esa solución. Por ejemplo, si van a usar 5G, tienen que ver el ENACOM, dice el 5G si se puede usar, en dónde se puede usar, si tienen que usar 2.4 GHz, que es la parte libre de lo que es el Wi-Fi, cuál es la norma que lo dice, cuál es el número de norma. Después tienen que hacer, bueno, el análisis obviamente de la solución y algún cálculo, ahora vamos a ver un ejemplo, algún cálculo que justifique ese análisis. Después tiene que decir, bueno,
todo esto se requiere tal equipamiento que cumple con ciertas características. ¿Se acuerdan que cuando vimos lo que era la generación de enlace necesitábamos un equipo que tuviera tanta sensibilidad? Bueno, tendrán que buscar ese equipo en internet, ver cuál es, presentar y decir, lo solucionamos con el equipo Sony 28K23, que tiene la siguiente configuración, o si se le dice datasheet. Si tiene el datasheet, tiene todas las siguientes especificaciones. Tiene que explicar un poquito las características de cada equipo, que tienen que ir en correlación con el análisis y la solución de cálculo que utilizaron, y después tienen que hacer lo que se llama la propuesta económica. Es decir, si ustedes dicen, no, necesito montar 4 torres de transmisión de 5 metros, bueno, tienen que salir a buscar cuánto está el metro de torre, tienen que salir a buscar todo el cableado, tienen que salir a buscar el equipo que va a la punta, tienen que salir a buscar el tipo de antena, con qué característica de antena, obviamente, que va con el equipo que ustedes tienen que adquirir, y tienen que armar la propuesta económica. Puede ser una propuesta económica, pueden ser 2 propuestas económicas, puede ser la típica mínima, media y máxima. Eso queda para cada uno de los trabajos, cómo lo quieran resolver, o el tiempo que tengan. Y después, bueno, obviamente en los anexos tienen que adjuntar todas las hojas complementarias de alguna documentación que no es inherente a estos 5 puntos de la conclusión. Básicamente es si puede realizarse o no puede realizarse, o si es conveniente realizarlo o no es conveniente realizarlo. Porque puede ser que se le pida algo que es imposible de realizar, como lo quiere la persona que se los pide, y ustedes pueden dar una alternativa. Bueno, eso lo tienen que explicar en las conclusiones. Y después, si encuentran alguna herramienta adicional a lo que es el CubeCarbon, o inclusive con el CubeCarbon, porque el CubeCarbon nunca hicimos ningún tutorial, ninguna práctica, nada, se les quieren adjuntar alguna hoja de instalación, cómo lo instalaron, cómo hicieron la simulación, lo anexan todo en la parte de atrás. Entonces, esto así que suena muy genérico, ¿cómo sería en la resolución final? Vamos a ver un trabajo de un año anterior. Tengo el PDF acá, este. Por ejemplo, para este grupo de estas personas se le pidió que se diseñe un sistema que permita caracterizar mediante un radioenlace la contaminación ambiental en tiempo real de los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada, centralizando en la UTN FRLP Codapli la información adquirida de 10 estaciones con un radio equidistante no mayor a los 10 kilómetros. Esto es lo que fue el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hizo este grupo para solucionarlo? Siguiendo las características. Primero, diagrama de bloque de qué iban a hacer en el sistema. Tenían que medir todos los ambientes, necesitaban sensores. Entonces, sensores, un microcontrolador Arduino que se comunica con un transceptor LoRa, que va a un gateway LoRa y que transmite los datos a un servidor de Codapli. Y esa transmisión de datos termina en una PC. Esto es un diagrama de bloque funcional del sistema. Esto es lo que se supone que tiene que hacer el sistema. ¿Tienen que desarrollar todo esto? No. Sino lo importante es que tienen que diseñarlo. Es decir, para poder hacer esto, se tienen que basar en la normativa. Bueno, ¿cuál es la normativa? Bueno, acá explican todas las normativas, el artículo de radiocomunicaciones, qué frecuencia tienen que utilizar. Tienen que usar esta frecuencia. Los aspectos en la Argentina, porque esta frecuencia que está, si bien es internacional, en Argentina tiene sus propias leyes, sus propias resoluciones, que son estas. Eso está todo en el ENACOM, está todo en la ITU. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, más allá de la redacción del texto, fíjense que lo que se le pidió es que pusieran un nodo acá, que pusieran 10 nodos alrededor y que mandaran toda la comunicación. Para todo eso, ¿qué tuvieron que hacer? Primer cálculo que hicieron, horizonte óptico. Se fijaron si podían llegar
toda la justificación que vimos en clase. Entonces acá están justificando con lo que habíamos visto en clase y hacen una tabla de cálculo de horizonte óptico desde Codapli a E1, desde Codapli a E2, desde Codapli a E3, y hacen la tabla para hacer los cálculos por pérdida de decibeles, con todo eso. ¿Ves? Fíjense acá, cálculo de la potencia del enlace, todo lo que vimos en la última clase. Utilizan todos los valores y utilizaron, ¿qué herramienta utilizaron? Google Maps, sacaron de este lado el tema de las coordenadas. Cuando estos chicos hicieron el trabajo no existía el radio móvil ni el Cube Carbon. Todavía en la cursada no lo estábamos mostrando. Utilizaron Excel y AutoCAD. Acá está la propuesta, las especificaciones del tema del sistema, cada uno de los componentes, un Arduino Nano, un transceptor LoRa, los periféricos y los sensores que utilizaron, que debería utilizarse, porque no es que se llevó a la práctica. Y esta es la propuesta económica. Fíjense que independientemente que van poniendo los elementos y un link a Mercado Pago, siempre se debe incluir en una propuesta técnica una tabla con todos los controladores, las cantidades, costo por unidad, costo total. Es recomendable que esté en peso, eventualmente puede estar en dólar, pero siempre tienen que incluir la conversión en el último momento, es una cuestión de cómo funciona. Y acá explica el tema todo de la conclusión, que ellos decidieron utilizar LoRa para comunicar los puntos, en vez de usar Wi-Fi o haber usado Zigbee podrían haber usado radiofrecuencia. Entonces, más o menos, esto es la idea de lo que es un trabajo aplicando todos los conocimientos de clase. Fíjense que ellos nunca desarrollaron ni el sistema ni nada, sino lo que hacen es diseñar la solución y proponer los elementos para diseñar. ¿Qué tiene de interesante hacer un trabajo así? Ustedes están en tercer año, que este trabajo que está así, después lo pueden reutilizar en años siguientes como para que sea su proyecto final. Porque lo único que les estaría faltando, ya tienen esto, ya lo tienen diseñado, ya lo tienen armado, simplemente después se tienen que sentar a programar las interfaces de comunicación. No debería ser mucho más complicado. Ese es un ejemplo. Acá tengo otro ejemplo que no tengo este es el ejemplo del documento. Independientemente de esto, el grupo tuvo que preparar las PPT y explicarlo paso a paso cómo es la solución. Por ejemplo, acá tengo otro que no tengo porque no fue un trabajo que seguí yo, pero tengo las PPT de otro trabajo que este estaba relacionado con TDA. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era, desde los hornos que tenemos la planta de transmisión de TDA, a través de Codapli, poder mandar TDA a Magdalena. Como no se puede hacer de los hornos a Magdalena directo porque por el obstáculo, pero sí pivotando en nosotros, entonces la idea era plantar en Codapli una antena de retransmisión. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, definieron usando la antena base de los hornos de TDA, diseñaron la antena de retransmisión en Codapli, una antena Yagi y un equipo, explicaron la normativa general de lo que lo que es TDA, explicaron la parte de la resolución del ENACOM y del Código de Ordenamiento Urbano, porque las antenas no se pueden emplazar en cualquier lado. Ellos fueron los primeros en utilizar el radio móvil para hacer la simulación. Fíjense que lo que yo les mostré era esto mismo, que es el que usaron ellos, donde pusieron el nodo emisor y el nodo receptor. ¿Cómo hicieron el cálculo del horizonte óptico? Fíjense que acá es la explicación de lo que siempre vemos en clase. Fíjense que utilizaron con radio móvil, hicieron calcularon el margen de tolerancia que necesitaría el equipo receptor. Después usaron Google Earth para ajustar las alturas, como les mostré recién.
las alturas de las antenas. Ahí explicaron las herramientas. Y acá pusieron imágenes de los equipos que se tendrían que utilizar para hacer el emplazamiento. Este sería la antena que tendríamos que tener arriba de Codapli con el equipo para transmitir. Acá dan el precio aproximado en dólares. Y ahí dieron las conclusiones finales del trabajo, de que sí era posible hacerlo utilizando Codapli como pivot. Bueno, esos son dos estilos de trabajo. Generalmente suelen ser todos iguales. No, no hay algo muy rebuscado, siempre del mismo estilo. Queremos comunicar el punto A y el punto B, o hacer una difusión de TDA en una zona que sabemos que no existe. Bueno, ¿cómo se soluciona y qué es lo que tendrían que hacer para solucionarlo? ¿Alguna consulta? No tengo el chat. Por mí no, profe. Bien. ¿Ninguno tiene ninguna consulta? Bien. No, de momento no. Escuché algo medio bajo. No, consultas no. Perfecto. Bueno, vi que mandaron casi todos ya los grupos, creo que inclusive los 8 que quedaban, me llegó anoche o hoy a la mañana, uno de 4 con esos 8, o sea que los 4 restantes que quedaron solos podrían hacer el último grupo. Eso no lo voy a estar completando hoy. Esa lista la termino de publicar el lunes al mediodía, más tardar. Y entre martes y miércoles ya le enviaríamos a cada grupo el parrafito con el trabajo práctico a resolver. Estoy pensando si debo algo más. No. Tengan en cuenta que van a empezar a hacer el trabajo práctico sin tener aprobado el parcial, el segundo parcial. Eso siempre es así. A ver, si desaprueban el parcial en la primera, no significa que se quedan afuera del trabajo. El problema es que si desaprueban el recuperatorio, ahí sí ya tendríamos que buscar alguna manera de cómo solucionarlo. Si sale todo bien, mantenemos los mismos cronogramas para las mismas fechas. Hasta ahora no tengo información de seguridad de que me haya pedido algún cambio. Es decir, hoy es 22 que estamos teniendo esta clase. El 29 del 10 tendrían la clase con Julieta de IoT o PAM con Cristian en esas dos clases siguientes. Tomaríamos el segundo parcial, que incluiría algo de IoT, algo que explique Cristian de las redes PAM, alguna cosita que vimos de propagación, así sencilla, por ahí 1 o 2 preguntas, no mucho más, múltiple choice, misma modalidad, como no hay mucha parte práctica en esta segunda parte, por ahí es un poquito, se ponen algunos múltiples choice adicionales en la teoría como para complementar las 10 preguntas o los 10 puntos. Después de eso tenemos el 19 del 11 para hacer la exposición del trabajo, la defensa del trabajo integrador. En el medio está el día no docente de la universidad, o sea que ese día está cerrada la universidad, no vamos a poder hacer nada. Y el último día para hacer la aprobación directa es el 3 de diciembre. Si podemos llegar al 19 del 11, bien. O los que puedan llegar para el 19 del 11, bienvenido. Si no, después el 3 del 12, a lo sumo, si llegan todos, porque van a ser 9 grupos, si no me equivoco. Si llegan todos para ese día, bueno, nos dividiremos en grupos de A3 con los 2 profes y nos iremos a distintas aulas, cosa de que no nos lleve todo el día poder hacer el trabajo la evaluación de los trabajos. Así que, bueno, y después el 9 de diciembre cerraríamos las notas y si sale todo bien estarían todos aprobados. Eso es lo que esperamos siempre los profes.
Bien. ¿Alguna consulta? No, Por mí ninguna. no, profe. Bien. Bueno, cualquier cosita, cualquier duda que tengan, usen el foro, usen el CBG, manden mail, ni bien podamos le responderemos. Bueno, yo esas 2 clases no voy a estar, por ahí ande por ahí por el laboratorio, pero por ahí no voy específicamente a la cursada. En la semana me encuentro en el laboratorio de Codapli también, siempre, cualquier duda que tengan. Y una vez que tengan asignado el trabajo y se pongan a trabajar, empecemos a hacer con los profes que le toque, porque la idea es que cada profesor tenga 3 trabajos, si vamos a hacer 9, tener un ida y vuelta fluido como para que no tengamos que leer los 3 trabajos y tengamos que por ahí devolverle los 3 trabajos al mismo tiempo. Es decir, a medida que van armando borradores, empiecen a enviarlos con el profesor que los va guiando para ver si van bien, no, guarda, vuelvan 2 pasos para atrás, recalculen esto, no, ojo, no es la justificación correcta. Porque tengan en cuenta que este trabajo no es solamente para la cátedra, sino que es un trabajo con el cual ustedes el día de mañana tendrían que dar una propuesta. Los enunciados, nosotros siempre tratamos de darle una formalidad. Por ejemplo, va a caer seguro de TDA algún trabajo porque yo sé que la nación está tratando de extender las zonas de TDA. Entonces la idea es tener un trabajo acorde como lo presentaría cualquier persona que se encargue de hacer estos emplazamientos, para que sea lo más cercano a la realidad, para que el día de mañana ustedes puedan competir con todos esos mismos ingenieros, ¿no? Tengan en cuenta que no solo tienen que demostrar que aprendieron el conocimiento, sino que también nos tiene que convencer que su solución es la mejor y la tenemos que bancar y la tenemos que comprar. Bien. Bueno, si no tienen ninguna consulta, los libero y nos estamos viendo cuando nos crucemos con nosotros, y con Julieta se están viendo el sábado que viene a las 11. Correcto. Muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes, chicos. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao, hasta luego, buen fin de. Buen fin de...